quiero que hagan algo parecido a esto. Pero ¿cómo es el simple esto de cada una de las especies que le coloqué? Y que me coloquen de pronto, bueno, algo, una pequeña porción de inglés, pequeñitos, o sea, que serían más como 4 imágenes que ustedes tendrían que colocar sobre cada una de las fases del ciclo estral de los animales, de las otras especies. Yo voy a explicar lo que es la de la vaca y les quedan la de la yegua, la de la perra, la de la gata y la cerda. Sí, esas 4 les va a quedar ahí. ¿Para cuándo? Hasta el 11. Entonces hasta el 11. Sí, hay que subir. ¿En individual, profe? No, individual. ¿Individual? Ese es un trabajo para, pues, para tener otra nota adicional. Entonces hoy vamos a ver todo lo que es el ciclo estral y en él lo que vamos a ver es cómo funcionan las hormonas en la parte endocrina. Profe, ¿cuánto más o menos puedo faltar? Endocrinología de la reproducción. Entonces, en cuanto a endocrinología, lo que vamos a ver son algunas hormonas. Vamos a empezar solo con la pero las hormonas principales. Profe, qué pena. Es que lo que pasa en la del macho no se terminaron las diapositivas, esa ya. No terminé. Pero creo Sí. que me faltó pues solo lo de No sé, lo del pene del. porque como la anterior clase no la tuvimos. Yo creo que terminó las diapositivas, pero con el otro grupo. No, con el otro grupo tampoco No. terminé. Quedé en el mal. ¿En qué parte quedé, perdón? Entonces la tengo. Eso hizo el. Profe, no es los peñas. Sí, pues. Hasta ahí. En cuanto a los machos, no hace falta algo del tipo de pene que tienen las aves. ¿Cómo va colocado en ellos? La verdad, nosotros reproducción de aves no nos interesa mucho el asunto, como para uno estar metido en esa parte. Ya vimos qué características tenía el pene de gato, para qué servía, porque era que tenía esas espículas, para qué tenía esa característica del pene del perro, para permitir el abortonamiento y permitir una eyaculación fraccionada. Que es lo que nos hacía falta ahí. Y hay una diapositiva donde están los nombres de cómo se le dice al macho castrado y cómo se le dice a un macho entero. ¿Sí? Creo que es una diapositiva adicional que falta. De resto, eso estamos hablando de que ya las aves no se le dice pene, sino que se le dice falo. Pero es la única diferencia que hay. Y que el macho, a diferencia del macho con las otras hembras, es que él deposita el semen en la cloaca y la gallina lo conserva el semen ahí, y que a medida que van pasando los óvulos, pues va fertilizando poco a poco. Es la única diferencia, no es como la. Él lo puede conservar. Y lo conserva en una bolsita, hay una protuberancia ahí lo conserva y cuando va pasando se fertiliza. No es nada más. Bueno, si vienen a saber si tienen alguna pregunta, pero no me interesa mucho. Eso, el pato no es que si tiene no sé cómo decirle, que si le sale algo y le entra la pata. Sí, no, todos tienen, todos entran, sí, todos le entran. Lo que pasa es que hay penes que sí tienen algunas proyecciones adicionales. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de las especies que nosotros más conocemos, el pene del ovejo, ¿sí? Él tiene una proyección uretral. ¿Sí? O sea, que está el pene acá, está el pene aquí, no es así, pero digamos que es así. Y aquí está la uretra, y la uretra tiene una proyección adicional. Esa proyección adicional es para permitir una mayor entrada del pene hacia el cervix de la hembrita. Hay otros, por ejemplo, en algunas aves que el pene viene así como en forma de V.
forma de B, y ambos depositan allá. Entonces es la única diferencia que hay en ellos. Estas son proyecciones uretrales simplemente para permitir que los espermatozoides tengan luz más dejamos que arriba. Entonces vamos a ver toda la parte que hace referencia a la endocrinología. Entonces aquí vamos a hacer, todo esto lo vamos a combinar con lo del ciclo estral. Entonces dentro de las hormonas que nosotros vamos a ver una NRH, vamos a hablar sobre la FSH, sobre la LH, vamos a hablar sobre progesterona, vamos a hablar sobre los estrógenos, y vamos a hablar sobre prostaglandinas. Ya hemos hablado algo de una inhibina, pero es de pronto de las hormonas que nosotros más vamos a referenciar y que se trabajan en el ciclo estral. Y que ojalá no se les olvide, no les ocurra a ustedes, yo sé que a ustedes no les va a pasar eso, como les ocurrió a los del semestre siguiente, a los de biotecnología que no se acordaban ni nada de eso. Yo espero que ustedes sean diferentes. Porque es que estamos empezando a sincronizar vacas y ustedes tienen que tener esto a la cabeza. Entonces vamos a hablar sobre cada una de ellas y cómo actúan en cada una de las fases del ciclo estral y cómo se manejan ellas. Entonces, esta imagen es de las imágenes que ustedes siempre tienen que tener en su cabeza. Esta imagen lo único que me está indicando es en qué momento hay picos altos de LH o hay picos altos de FSH, o cuando hay una progesterona alta, cuando se baja, cuando sube la prostaglandina, cuando están los estrógenos altos, ¿sí? Entonces eso es lo que se maneja allá. Entonces nosotros vamos a manejar en las vacas, manejamos de celo a celo, ¿sí? Porque nosotros ya hemos hablado que en la mujer es diferente, ¿cierto? ¿Sí eran ustedes? ¿En la mujer cómo se maneja entonces? Si en una vaca es de celo a celo, una mujer ¿cuánto es? ¿Pero qué es? Es también es un ciclo. Mensuales. ¿De qué? Entonces de una menstruación a una menstruación. ¿Por qué de menstruación a menstruación? ¿Por qué de esa fase a esa fase? Las mujeres. ¿Cómo? De mes a mes. No, ¿por qué en ellas de menstruación a menstruación? Y no, ¿por qué no de celo a celo como la otra? Cuando Porque empieza el ciclo, Por no, la porque ovulación. cuando empieza el ciclo, la mejor. pero la mujer también entra en celo. Por la ovulación. Por la producción de líquido. ¿Por qué de celo en celo en una perra, en una yegua, en una vaca? Pero las mujeres se quieren salir de ese. Porque es mensual. No necesariamente porque sea mensual. Profe, por la ovulación. Porque una perra es cada 4 o 6 meses. ¿Por qué? Por la ovulación. ¿Qué pasa con la ovulación? No, pues como la mujer no es cada mes, bueno, dependiendo de la menstruación, llega el periodo de la ovulación y en el celo no sería algo similar. ¿Por qué el ginecólogo les pregunta a ustedes cuál fue su último periodo? ¿Por qué? Porque digamos uno puede tener cuando es en camino la animal, como tener en cuenta cuándo es que empieza y cuándo termina. Sí, pero ¿tú sabes cuándo estás en celo? No. Es por eso, simplemente porque aquí no sabemos, no se identifica un celo como tal, ¿sí? No sabemos si hay un celo. Las mujeres saben cuándo están en celo, ¿sí? Pero pues eso no lo va a necesitar. Mientras que acá nosotros sí nos damos cuenta que estamos en celo. Nos damos cuenta en celo porque si es una perrita, está buscando el macho, está más receptiva a eso.
Si es una vaca, también camina más, está buscando el toro, anda pendiente también del macho. Si es una yegua, igual, tiene guiño vulvar, entonces hay aumentos. Mientras que una mujer en celo no hace eso, pero sí tiene cambios comportamentales, sexuales, diferentes. Lo que pasa es que no son tan notorios. Sí, no vamos a ver una mujer que esté en celo, a ver, o porque pasó algo, entonces por eso es que el ginecólogo le pregunta cuándo es su última menstruación, para él saber en qué fase de su ciclo está, ¿sí? Y sin saber si es regular o no es regular, ¿sí? ¿Qué pasa aquí con una hembra que está en celo? Cambia su comportamiento, la mujer también cambia el comportamiento, ¿sí? ¿Por qué es algo? ¿Qué cambia una mujer en celo? No le puede decir nada. No, pero más fácil, ella le puede decir todo, que ellos le dicen sí. Los cambios de Ahí no hay cambios. Hay un cambio sexual, ¿sí? Un cambio que es regido más por los estrógenos, más no esos cambios a los que ustedes se refieren. El cambio es después de que sale el celo, ¿sí? Es la evaluación, ¿no? Son los preovulatorios. ¿Qué cambios tiene una mujer ahí? Ahora yo dígalo a una mujer, que los hombres sí. Ay, se va por Él está diciendo que es después de la ovulación. ¿Qué pasa? No, póngale cuidado. Estamos en reproducción, aquí es normal que usted diga que si dice una niña, vea, ¿qué pasa? Ustedes se dan cuenta, yo estoy seguro que ustedes se dan cuenta cuando están ovulando. ¿Por qué? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué pasa en esos momentos ustedes? Nos volvemos más hormonales. No es que sea así, yo no quería que llegara a la Se aumenta el Primero, hay un libido, se aumenta el libido, sí, se aumenta. Ese día usted puede coger a su novia, a su esposa, compañera, lo que sea, si ella está en esa fase preovulatoria, los rapiditos son los más sabrosos y los más ricos y todo eso, pero porque usted se hace aquí, pues aquí hay una cámara, aquí rapidito y se pasó sabroso. ¿Por qué? Porque los estrógenos están altísimos y es mucho más receptiva. Ella tiene la misma recepción de una vaca, la misma recepción que puede tener, llega a ser una perrita, no, una gatita, sí, pero es lo mismo, el comportamiento es igual. Es mucho más atractiva cuando está en esa fase, ¿sí? La mujer sabe que, uy, yo me veo más bonita hoy, no sé qué tengo, ¿no? Y yo me voy a ir más bonita, me voy a poner ese, me voy a ir mostrando, me voy a ir con una minifalda, o me voy con algo que me quede apretado, y que, uy, ¿para qué? Porque ella está receptiva al macho y se va a mostrar un poco más, ¿sí? Entonces se va a ir mucho más atractiva en estos días. La piel se le pone más bonita, ¿sí? ¿Qué pasa con una vaca en celo, una novilla en celo? Usted la mira y es la misma cosa. La piel es mucho más bonita, tiene algo diferente, ¿sí? Entonces uno tiene que conocer también a su compañero, a su pareja, porque hay cambios de comportamiento que se presentan en esa fase. Porque les digo, es mucho más fácil tener relaciones sexuales en esa época, que son peligrosas, sí, si no nos cuidamos, ¿sí? Pero es el mismo comportamiento que tiene cualquier otra hembrita en ese momento, sino que no se nota. Y la otra, menos mal, que los machos, los humanos, pues menos mal que la nariz no nos sirve mucho, ¿sí? Porque no podemos detectar feromonas. Pero donde la pudiéramos detectar, ¿sí? Pues eso sería un caos. Sí, un caos. Está uno aquí parado, pasó Claudia, uy, está en celo. Me voy detrás de ella. Entonces se volvería un caos en eso. Menos mal que nosotros no podemos manejar esa mano. O no lo detectamos como si lo detectan los machos.
Entonces, pero también hay feromonas que se liberan. Algunos otros machos, por ejemplo, algunos perritos, pueden detectar a una mujer también que de pronto tenga los estrógenos altos y muestre algo de atracción hacia ella. ¿Sí? Pero pues no es que un pequeño, pero pueden llegar a detectar. Entonces, una mujer en celo tiene un comportamiento diferente a la mujer. Entonces, por eso es que nosotros preguntamos cuándo fue su último periodo, porque sí sabemos que se puede notar y se puede ver. Una mujer se da cuenta que entra en celo por esos comportamientos que le dije adicionales. Algunas detectan o se dan cuenta cuando ovulan, ¿sí? Porque pueden llegar a tener un pequeño cólico en ese ciclo, en la mitad del ciclo, ¿sí? Simplemente es porque su ovario se le va a reventar el folículo, que se le han dado folículo, se revienta. Algunas pueden llegar a sentir cuando se revienta, si están tan más quietas, pueden llegar a sentir algo así. Entonces, esos comportamientos son normales. En ellas ocurre lo mismo, es lo que vemos aquí, lo mismo les ocurre a ellas, sino que en las fases diferentes por la posición en la que estamos, pero es lo mismo. Entonces vamos a empezar a hablar todo lo que es el ciclo estral. Entonces es una serie de eventos que se percibe con el comienzo del estro y termina con el siguiente celo. En los animales de celo a celo porque son fáciles de detectar. Entonces eso es un ciclo. ¿Y qué cosas ocurre ahí? En promedio una duración de 21 días en las vacas. Pero si miramos una yegua también tiene 21 días. Pero aquí en el trópico, si es una yegua que es de Canadá o si es de Alemania, son yeguas que solo entran en celo una vez al año, ¿sí? Y eso se da en periodos de monta, porque se requiere que la hembra entre en celo en esa época, quede preñada ahí y cuando llegue nuevamente al parto, pues su cría nazca en una mejor época. ¿Son estacionales? Sí. ¿Poliéstricas estacionales? Ahí sería estacionales, dependiendo de la estación. Aquí son poliéstricas anuales, o sea, todo el tiempo están ciclando. Si usted quiere que una yegua o una gata no le entre en celo, manténgalo en lo oscuro. Usted mantiene una gata y una yegua en lo oscuro y ellas no ovulan. Bueno, otra cosa que las gaticas necesitan una cosita adicional del pene del macho para que lleguen a ovular. La irritación a nivel vaginal. Se encuentra regulado por el eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Todo el sistema endocrino está manejado por el eje hipotálamo hipofisiario. O sea, el hipotálamo envía una hormona a la hipófisis para que la hipófisis libere otras hormonas y se van para los ovarios. El celo puede durar de 2 a 24 horas. Solo el celo, solo esa fase, es una fase no ovulatoria. ¿Sí? Mire, todas las especies este es el ovario. Aquí tenemos un ovario ovulado. Pues aquí va a ser capturado por las fimbrias. Aquí está el otro ovario que no está haciendo nada. Esta es una vaca. Esta es otra vaquita. No ha ovulado todavía. Este es el cervix. Aquí tenemos una vaca que acaba de ovular. Y aquí tenemos una vaca o una perrita, cualquier otra especie que está cerca a la ovulación, todavía le faltan unas horas. ¿Cuál de ellas queda preñada más fácil? ¿Qué, profe? Ah, que le falta unas horas. ¿Y por qué? ¿Profe, puede repetir? Tengo una vaca con un ovario que acaba de ovular, se acabó de ovular. Tengo otra vaca que va a ovular. ¿Cuál de estas dos vacas es más fácil de que se quede preñada? Si la insemino ya. La de acá porque tal vez los espermatozoides para que lleguen acá se la resistir inestables de pronto ya.
Es simplemente porque el recorrido que tienen que hacer los espermatozoides para llegar hasta el punto que deben encontrarse, ella debe tener estas condiciones, debe estar muy cerquita a la ovulación. Aquí es posible que se quede preñada, muy posible, y altas posibilidades de que quede preñada, pero muy posiblemente quedó preñada por acá, en un sitio donde no es apropiado todavía y le falta que desarrolle, madure toda esta época por acá. Entonces posiblemente no se termine hay una fecundación efectiva, pero no hay una preñez. Aquí igual, entonces de pronto cuando se ovula ya los espermatozoides vienen por acá y él empezó a salir, ¿sí? Para que se encuentren aquí preciso. Entonces, en todas las especies ocurre lo mismo, a diferencia de pronto de las que tienen muchas multiovuladas, ¿sí? Como ocurre con las perras, como ocurre con las cerdas, ¿sí? Que ellas tienen un periodo de celo mucho más largo y puedo preñarlas cada 12, 24, 36 horas inclusive, ¿sí? Puedo llegar a tener preñeces de diferentes machos también, pero aquí, en el caso de las que solo botan uno, vacas, las yeguas, ¿sí? Las mujeres, es más efectivo que la inseminación sea antes de la ovulación, para ayudar a los espermatozoides a salir. ¿Una cerda puede quedar preñada o varios de rango? Sí, claro, de muchos. De muchos, igual que una perra, lo mismo que una perra. Ya les explico. Las ovulaciones en las perras y en las cerdas se dan en este sentido. Aquí está el celo. O sea, la cerdita ya se deja montar. Y la ovulación hace esto. Digamos que a las 12 horas, a las 24, a las 36. Entonces, ¿qué hacen las cerdas? Las cerdas se empiezan a ciclar y empiezan a botar óvulos. Aquí es donde empiezan a botar más. Y aquí también, mucho más. Entonces, ¿qué ocurre con ellas? Estos, en el momento en que usted detectó que la hembra se deja montar, ¿sí? Y usted le aplicó semen aquí, pues coge muy poquitos óvulos, ¿sí? Es mejor 12 horas después y 24 horas después. 12 horas después porque usted está agarrando esto y 24 horas después usted está agarrando todo esto. Entonces la mayor concentración de la ovulación la está agarrando ahí. Entonces eso depende. Usted puede aquí perfectamente meter un cerdo, aquí meter otro, no hay límites. Le puede botar de diferentes. Ahí yo ya les había dicho que hay espermatozoides mucho más rápidos que otros. Entonces algunos machos pueden tener espermatozoides más rápidos que otros y pueden llegar a preñar mucho más fácil. Entonces de pronto, o en una cerda que tenga poquitos, yo no diga, uy, que estás acá, me tuvo el primer parto 9, en el segundo me tuvo 11. Esta cerda la voy a hacer 3 inseminaciones, entonces arranco desde el día 0, arranco para coger más y abarcar muchos más ovocitos. Entonces puedo llegar a aumentar al menos 1 o 2 cerditos más adicionales y arranco desde 0. Es que hacer 3 inseminaciones o 3 montas. Entonces eso depende de en qué condiciones está la madre. Entonces todas las hembras en lo posible siempre deben ser inseminadas antes de la ovulación para que se tenga un mayor porcentaje de preñez. En las yeguas es complicado. Las yeguas se le pasa la ovulación y preñarse está cerca del 25% de posibilidad de tener éxito en una premisa ahí. O sea, se bajan los porcentajes. Bueno, durante el ciclo se presentan diferentes hormonas como la GnRH, estrógenos, progesterona, prostaglandina, pues entre otras de las que más se ven, FSH y LH. Entonces vamos a hablar sobre cada una de las hormonas. Y
Entonces tenemos aquí el hipotálamo. ¿Sí? Entonces digamos que este es el hipotálamo. El hipotálamo tiene una función que es la liberación de la GNRH. Pues él libera GNRH. Y esta se va directamente a la hipófisis. La hipófisis en la hipófisis, esta GNRH la estimula la hipófisis. Entonces, llega aquí y hay un estímulo. En la hipófisis, que parece como una especie. La hipófisis tiene dos funciones. Una de liberar FSH y la otra libera LH. Entonces, eso está ahí. NRH para la hipófisis estimula a esta señora para que produzca y libere FSH y LH. La FSH cuando se libera se va directamente al ovario y empieza a estimular estos folículos, ¿cierto? Los folículos primordiales. Empieza a estimularlos para que empiecen a crecer. Se va liberando eso hasta que llegue a uno terciario, ¿sí? Que se identificó uno más grandecito. Entonces digamos que este es el más grandecito y este mide más de 8.5 milímetros. Y este es el preovulatorio. ¿Eso lo dicen en vacas propias? ¿Cómo? Sí, estoy hablando de vacas. Cuando este señor empieza a decir, yo soy el que voy a mandar aquí, él empieza a liberar una hormona que se llama la inhibina. La inhibina lo que hace es que bloquea los otros folículos que están en crecimiento, no permite que crezcan más. Entonces, este señor está liberando eso. Cuando esto ocurre, pues él ya está preovulatorio, entonces él le informa aquí la hipófisis para que libere FSH y LH. Y la LH llega a todos, pero llega principalmente a él. Y permite que él se agrande y pueda madurar. La LH tiene la función de aumentar el tamaño, madurar y ayuda en la ovulación. Cuando este señor está grande, él libera otras hormonas que se llaman los estrógenos. Y estos estrógenos me dan los signos de celo. Signos de celo. Entonces ahí es donde vemos que la vaca está muy receptiva al macho y no ha ovulado todavía. Desde aquí empieza la liberación. Cuando este señor ovuló, ¿sí?, se convirtió en un cuerpo hemorrágico, ¿cierto? Un cuerpo hemorrágico. Ese cuerpo hemorrágico, cuando ovula, algunas vacas pueden llegar a presentar un hilito de sangre por vía vaginal. Algunas vacas, más o menos el 20%, 25% de las vacas pueden llegar a presentar eso. Entonces ustedes pueden abrir la vía vulvar y ver un hilito de sangre. ¿Sí? Eso significa que ya ovuló, ya se le pasó el celo, ya ovuló. Y después este señor se convierte en un cuerpo lúteo. Un cuerpo lúteo y deforma un poco el ovario y se puede llegar a sentir así. Cuando se forma ese cuerpo lúteo, pues este cuerpo lúteo libera un hormona que se llama la progesterona. ¿Y esta progesterona qué hace? Me mantiene la preñez. Mantener la preñez. La mantiene así durante varios días hasta más o menos el día 16 en el ciclo estral. Cuando en este tiempo y a nivel uterino
no hay una preñez, ¿sí? No hay una preñez, no hay un reconocimiento de preñez por parte del interferón TAM en las vacas, ¿sí? Ese interferón TAM lo libera es cuando está el embrioncito, ¿sí? Cuando el embrioncito está en el día 16, 14, 15, 16 y empieza a liberar una hormona que se produce una proteína que se llama interferón tau. Entonces ese interferón le dice al útero que no libere prostaglandina, ¿sí? Si no está ese interferón, ¿sí? Entonces automáticamente el útero libera una prostaglandina. Principalmente la prostaglandina de F2 alfa, ¿sí? Y esta prostaglandina pues entonces se va para acá y bloquea la acción que tiene el cuerpo lúteo, que es la de liberación de progesterona, y esa progesterona se le cae al piso y nuevamente vuelve otra vez el ciclo estral a arrancar. Entonces lo mismo le ocurre a todas las especies, simplemente que los tiempos son un poquito más alargados, o de pronto en algunas hay de pronto 1 o 2 fases del ciclo estral, eso sí, pero todas ocurren lo mismo. Entonces, más adelante lo explicamos un poco mejor. Es FSH. Para hacer sincronización cuando se me pone el dispositivo intrauterino, o sea, es como una gestación de mentiras, por así decirlo. No, gestación no. No, o sea, mantiene la FSH, por así decirlo. No, lo que voy a hacer es diferente. Cuando voy a sincronizar, yo lo primero que tengo que hacer es bloquear en qué fase de la vaca esté. No me importa en qué lugar está. Si está en cero, pues mejor irse una vez. ¿Sí? Pero si está en un diestro, en un metaestro, lo bloqueo y lo bloqueo con estrógenos. ¿Sí? Después arranco el nuevo ciclo con progesterona. Es esto que lo va a aplicar. No necesito un cuerpo lúteo, sino que necesito que la progesterona vaya en el dispositivo y lo mantengo ahí durante 8 días. O 7 días o 9 días, depende del protocolo que se vaya a utilizar. Lo que voy a simular es una de las fases del ciclo estral de la vaca para poderla sincronizar. Eso es lo que voy a hacer. Profe, ¿esto cuál es que verá con la neurohipófisis o cuál es con la de Hipotálamo hipófisis. ¿Sí? Pero cuál No, ahí sí me corcha. por sí. No, ahí sí me corcha para decirle si esto es de la hipófisis o esto viene del. No, yo tengo como hipófisis, no. Pero se lo puedo averiguar. ¿Sí? Pero no me interesa tampoco tan lista con algunas cosas. Pero se lo voy a ver. Es importante. La FSH, pues involucrada en los desarrollos de los folículos en los ovarios. Entonces ya vimos ahí que llegaban aquí y se producía eso. La LH conduce a la maduración de los folículos, induce a la ovulación, formación del cuerpo lúteo, mantiene la síntesis y secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Ella tiene esa acción también de ayudar ahí en esa fracción. Los estrógenos, pues a veces ya lo libera directamente el ovario y por la formación de ese folículo preovulatorio que está mostrando ahí. La prostaglandina es producida por el útero y es asociada a la regresión del cuerpo lúteo. Pero esto, como les decía antes, es a través de las proteínas que se liberan a través del embrión. Si el embrión no libera o no está presente para eso, de una vez empieza el ciclo estral. Si está el embrioncito 100 y en los puntos que debe ser, ella va a reconocer de que no debe enviar esos agentes anti-luteolíticos, que son los del bloqueo del cuerpo lúteo. Entonces mire cómo se libera aquí. Entonces tenemos la GnRH, libera, bueno, va a la hipófisis, libera FSH, esta se va directamente a las células de la granulosa, que se encuentran ahí, y empiezan a madurar. ¿Sí? Empiezan a madurar. Cuando ya ha madurado uno, y hay uno un poquito más grande, dentro de esas células, de esos folículos, empieza la liberación de estrógenos. Y cuando ahí empiezan los estrógenos a elevarse un poco más, le dice a la GnRH, ojo, porque necesito que me libere LH. Entonces ella va a la hipófisis y le dice, enviamos LH. Esta LH va a las células de la teca interna, libera andrógenos adicionales y estos pues conectan con esto para formar el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo pues produce progesterona. Y la progesterona me bloquea la GnRH para que el ciclo no arranque, pues esté estacionado ahí un tiempo, o preparándose el útero para una preñez.
o dándole tiempo, y eso es lo que ocurre aquí. ¿Cómo va? Aquí tenemos el hipotálamo, libera GnRH, va por estímulos positivos hacia la hipófisis libera FSH, la FSH va directamente a los folículos que se encuentran en el ovario y empiezan a madurarse ellos, a crecer. Este folículo preovulatorio libera estrógenos, y el estrógeno, bueno, adicional, libera inhibina para bloquear el desarrollo de otros. El estrógeno se va por un feedback negativo para mantenerla, ya no liberemos más FSH, ¿sí? Porque no necesitamos que crezca más, pero sí se va hacia la hipófisis para que me libere, bueno, y un feedback negativo para que libere LH ahora. Bueno, la inhibina bloquea el desarrollo de la otra FSH, y entonces aquí sí empieza la liberación de LH. La LH permite el desarrollo, la maduración completa del folículo preovulatorio para que este se forme en un cuerpo hemorrágico inicialmente y después en un cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo pues libera progesterona. La progesterona le dice a la hipófisis, oh, que ese quietico, no liberemos nada más, que no necesitamos durante un tiempo nada de esto, ¿sí? Entonces por eso es que mantiene bloqueada ya el hipotálamo, y después llega y aparece el útero. Si no hay acción uterina que me diga que está preñada, y si no, entonces se libera la prostaglandina F2 alfa y bloquea el cuerpo lúteo, y aparecen algunos interferones y todo eso en cuanto a alimentación, para que nuevamente arranque el ciclo estral. Entonces aquí tenemos que las vacas son poliéstricas anuales, significa que todo el año están ciclando. Y en ellas tenemos estas fases. Su duración, 21 días aproximadamente. El ciclo, entre 17 y 23 días, todo, 21 días en promedio. El celo puede durar entre 6 a 18 horas. La ovulación puede ocurrir entre 24 y 30 horas después de haber iniciado los signos de celo. Y aparición de un cuerpo lúteo que me puede durar entre 4 y 12 días. Arranca por lo general el día cuarto y me puede llegar a durar hasta 12 días en ese ciclo. El ciclo estral en las vacas está regido por dos hormonas, por dos fases importantes ahí. Una que son una fase folicular, y otra fase luteal. Eso significa que es donde está regida por algunas hormonas en especial. Y en esta fase folicular, principalmente estrógenos, y aquí una fase luteal donde está la progesterona, en altas concentraciones. Aunque aquí es más cortico, y este es mucho más cortico que ese. ¿Qué ocurre ahí? Tenemos el proestro y el estro en estas fases. Proestro y estro, y ambas están regidas por los estrógenos. Los estrógenos están altos, y todos esos son los que me dan los signos de celo en la vaca. Y tenemos una fase luteal que es el metaestro y el diestro. Si lo miramos así, el orden que debería llevar, ¿sí?, la vaca, este sería el número 1, este sería el número 2, el 3 y el 4. Ese sería el orden. Pero estas dos fases son las que estamos manejando así. Proestro y estro en la fase folicular, estrogénica, y una fase luteal regida por proestrogena en la fase luteal. Y lo vemos aquí en esta tabla.
esto en la fase folicular. Necesita algo. Vamos a hablar de cada una de las fases en esta área. Entonces, vamos a empezar con el este, con la parte inicial. Y vamos a terminar con el diestro. Entonces, el diestro, ¿qué pasa ahí? En esta parte del este, perdón. Hay receptividad de la hembra ante el macho, ocurre el pico de LH. Si habíamos mirado acá, es cuando la LH decía que llegaba para que se madurara ese folículo, entonces hay un pico de LH ahí. Descienden los niveles de estrógenos al final de esta, o sea, los estrógenos al final ya se tienen que estar bajando porque ya tiene que haber pasado el seno. Su ovulación entre 24 a 48 horas después del pico de LH. Contracciones uterinas que mueven hacia el oviducto. Hay dos tipos de movimiento que vamos a encontrar en el útero, ¿sí? No es la famosa chupadera como dicen algunos que tienen, ¿no? que estén siendo, son movimientos ciliares, ¿sí? Esos movimientos ciliares son para los espermatozoides, ¿sí? Entonces, si lo vemos aquí, y aquí tenemos el oviducto, el cervix, aquí a nivel ciliar, le ayudan a los espermatozoides para que ellos puedan avanzar con más facilidad a cada uno de los puntos, ¿sí? Y hay otro tipo de movimiento que es de aquí para allá. Entonces, aquí es porque va a rechazar o la hembra va a eliminar todos los espermatozoides del semen que ya no sirven o que no es viable, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros los machos, cuando tenemos una eyaculación, el pene debe llegar aquí al cervix, lo más cerquita posible ahí, para depositarlo y dejarlo lo más cerquita posible a esta área. Entonces, esa es la esencia de la reproducción, dejarlo lo más cerquita acá. Usted no lo va a dejar por aquí a nivel vaginal porque usted como macho no se va a sentir bien. En las vacas ya sabes maneja podcervical, pero es la misma cantidad de semen. No. Es que las vacas poscervicales pasar el cervix inseminación artificial. Nosotros manejamos, cuando hacemos inseminación artificial, es esto. Por monta natural, el semen la mayoría lo deposita aquí, a nivel de la vagina, ¿sí? La mayoría de las especies lo depositan aquí en la vagina, algunas especies depositan un poco más adelante, hay otras especies hasta por acá, ¿sí? Eso depende también de la concentración y lo que usted vaya a hacer, pero ningún macho lo va a depositar atrás. El único macho que deposita en la sábana somos nosotros. Pero la mayoría es aquí. Cuando llega acá, por monta natural, esto es monta natural. Si nosotros hacemos inseminación artificial, lo dejamos acá. Esta es la convencional, inseminación artificial convencional. O sea que aquí parte de los espermatozoides se cogen para acá y otros se cogen para acá. Si hacemos inseminación artificial profunda, lo ubicamos en uno de los cuernos. Esto es inseminación artificial profunda. Así no se hace, ¿no? Sí, claro, sí se hace. Con frecuencia. Ya ustedes, si tienen el ecógrafo, el que tenga el ecógrafo tiene que hacer esta no. Claro que usted tiene que aprender primero esta, para que pase a esta. Y después ya se quería lo que es transferencia de embriones, que es dejarlo un poquito más acá. Dejar el embrión. Y aquí el semen. Entonces, poscervical, eso es desde que haga usted inseminación, es ya poscervical. Muchas veces nos vamos a encontrar con vacas que tienen el cervix torcido. O no atraviesa esa vaina, usted pasa el primer anillo, segundo anillo y no pudo pasar el tercero y le tocó inseminar acá y dejar el semen aquí. Al dejar el semen ahí se bajan las posibilidades de preñez, pero pueden también quedar preñadas, ¿sí? Entonces, algunos espermatozoides cogerán por aquí, otros, la mayoría cogerán por acá abajo, pero algunos cogerán por acá. ¿Y ahí no serviría, digamos, meter una concentración mayor? Claro, si yo sé que no puedo pasar acá. Lo que pasa es que las pajillas pues no vienen sino de 0.25. De 0.5 vienen las que nosotros preparamos, porque ya comercialmente usted pajillas de 0.5 casi no consigue. Entonces el volumen de semen que usted deposita es muy bajito.
Pero si usted puede colectar el toro, como lo que vamos a hacer en otros ejercicios próximo semestre, bueno, pues que pasen. Sí tenemos posibilidades de hacer mucho más volumen. Inclusive usted puede, yo he inseminado cuando me sobra mucho cemento, yo he pasado catéteres y los he dejado el catéter aquí y he sacado el semen puro y ¡bum! 4 o 5 centímetros y se lo envío allá. ¿Sí? Pero porque sé que me sobra un poco de semen, no tengo forma de guardarlo, ¿para qué lo voy a guardar? Entonces puedo hacer eso. Se corre el riesgo, también el exceso es malo, ¿sí? Porque esto es, se supone que es un área que está estéril, ¿sí? Y el enviar muchos fluidos, ¿sí? También puede generar irritación y aumento de prostaglandinas, y por más de que quedó preñada, pues puta, ese es el mierdero que usted dejó acá, entonces el aumento de la prostaglandina y no la dejó preñada, ¿sí? Entonces también el exceso en ese caso no es conveniente. Entonces, ¿qué ocurre aquí en esta parte? Ah, bueno, hay un aumento en el moco cervical, se incrementa, ¿sí? O sea, hay mucho más lubricación, ¿sí? En las mujeres también ocurre lo mismo eso. En esta fase del estro también hay mucha lubricación a nivel vaginal. Entonces, ahí usted ya no necesita echarse aceico, ni cremitas, ni nada de esa vaina, que eso entra rapidito y sale gas. Pero por las hormonas, porque hay mucho flujo ahí, ¿sí? Entonces, que le digan, oye, porque estoy muy seca, que no sé qué, no está en serio, ¿sí? O no lo excitó bien, ¿sí? Entonces, pueden ocurrir esas dos cosas. ¿Cómo vamos a encontrar el ovario ahí? El ovario en esa fase, no me interesa esto porque esto es un cuerpo lúteo viejo, ¿sí? Me interesa esta. ¿Por qué cómo hace la diferencia? ¿De qué? De otro es un cuerpo lúteo a un... Bueno, la única forma de diferenciarlo uno es ser usted un muy buen palpador y saber cómo está la vaca, porque usted está haciendo un seguimiento a la vaca y de pronto porque está sintiendo un folículo preovulatorio ahí y al ladito de pronto hay un cuerpo lúteo, como en este caso, ¿sí? Que usted es buen palpador y tocó, ¿sí? Y de pronto esto lo sintió y pues hay un cuerpo lúteo, pero aquí hay un folículo, entonces, y usted está ciclando, usted está sincronizando la vaca, este es el preovulatorio y este es uno viejo. Pero si quiere estar más seguro todavía, tendría que hacer ecografía Doppler, ¿sí? Y el Doppler le va a decir si este es un cuerpo lúteo funcional o no, porque el funcional le va a mostrar irrigación y este que ya está viejo no va a mostrar nada de irrigación, entonces se va a ver inerte, no se va a ver flujo sanguíneo ahí en ese parte. Entonces ahí es diferente a eso. Y hacer de ecografía Doppler pues siempre es como, pues uno lleva tiempo haciendo ecografía normal, ¿sí? Que uno sí coge los ovarios y los mete y los trabaja y los coge cualquier parte y lo trabaja bien. Aquí en el Doppler no se puede hacer eso. El Doppler es todo por encimita, porque si usted hace presión sobre eso y hace presión sobre la arteria, bloqueó la irrigación de ese cuerpo lúteo, no, este no sirve. Y sacó y no pura mierda, la que estaba usted le hizo mucha presión, eso es apenas encimita. Entonces ahí no es como que uno coge el ovario y lo arrima hacia el cobra. Entonces yo creo que cuando ustedes empiecen a salir ya deben conseguir el Doppler porque no van a quedar obsoletos los a blanco y negro. Entonces manejan esto. El metaestro, la fase siguiente, ¿sí? La segunda fase, después del estro. ¿Qué vemos ahí? Es un periodo entre la ovulación y la formación de un cuerpo lúteo funcional, o sea, son los primeros días después de que ha ovulado la vaca. Duración de 3 a 5 días, hay bajos niveles de estrógeno, ya no hay más arrechera de la vaca. Algunas veces se presenta un sangrado porque ovuló, entonces ahí les decía que se podía ver un hilito de sangre, algunas, no todas. Empieza la fase folicular del ovario, entonces empieza apenas el folículo, la fase progestacional del útero, o sea, empieza a crecer este señor, entonces empieza a desarrollarse ahí. Aparición del cuerpo hemorrágico por la ovulación que hubo anterior y un mínimo crecimiento folicular, ahí no hay nada de FSH que esté generando ahí liberación, no hay nada de FSH para que se esté formando un nuevo folículo. Eso ocurre en el metaestro, estas fases. ¿Cómo vemos los ovarios? Apenas está empezando a formar un cuerpo lúteo, ¿sí? Véalo.
¿Vean la diferencia en que hay? Uno muy rojo, por mucha irrigación, y uno que ya está sin irrigación, por coloración, y cambia. Vea uno de 3 días, es este señor, y vea cómo se ve formado. Y si ustedes le ponen cuidado, vea que hay otro en regresión, este señor tiene como una cavidad. Eso se llaman cuerpos lúteos cavitarios. ¿Sí? Los cuerpos lúteos cavitarios, y lo van a ver ustedes en muchas hembras, si es muy grande la cavidad, sí afecta la posibilidad de que se mantenga una preñez. Pero si es pequeña la cavidad, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero se van a poder observar mucho. Mira que es mucho más grande este orificio en el día 4 y vea cómo es de grande por dentro de la masa ovárica y lo que sale no está marcado. Y aquí cómo se ve. En el diestro, que es la fase más larga que presentan las vacas. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahí? Hay una presencia de un cuerpo lúteo funcional, una duración entre 10 y 14 días, toda esta fase de aquí, entre 10 a 14 días no puede durar ahí, altos niveles de progesterona, bajos niveles de FSH, pero ojo con esto, la FSH aquí sí se libera nuevamente, por aquí en el día 10, pero solo una liberación pequeña, pero en la gran mayoría de ellas es muy baja. Se finaliza con la secreción de prostaglandina por parte del útero, lo cual resulta con la regresión del cuerpo lúteo, la reducción de la producción de progesterona. Aquí más o menos se libera la prostaglandina para que este señor se baje. ¿Cómo vemos los ovarios? Cuerpos lúteos bien grandes, ¿sí? Bien tamañudos. Necesitamos que se formen hartas. Aquí en este caso, vea, se está finalizando este ciclo y está arrancando uno nuevo, ¿sí? En el otro ovario. Aquí lo mismo, en este ovario, al contrario, está empezando a sacar, al no ser de que este señor sea un quiste. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tamaño y cuando usted lo mida, si este señor es muy grande y persiste, posiblemente es un quiste. Más cuerpos lúteos, ¿sí? Vean los tamaños por dentro casi abarcan más de la mitad del tamaño de él. Los cuerpos lúteos fáciles de detectar porque son bastante duros e irregulares. El proestro, ya pasaremos a la última fase, ya estamos empezando cerquita esta área. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Hay un crecimiento de los folículos, ¿a qué? FSH debe haber harta. Entonces, preparación de los mismos para una nueva ovulación. Dura de 2 a 3 días, inicia el ciclo. Presencia de folículos de buen tamaño, entonces, porque hay FSH que está liberando porque se crezcan nuevamente. Incremento de los niveles de estrógenos, incremento de la vascularización del tracto reproductivo de la hembra. En todas las hembras hay un aumento de flujo sanguíneo, por consiguiente la vagina tiene un aumento de temperatura en esa fase. ¿Sí? La vagina también la puedo utilizar como mecanismo para de pronto tomar temperatura, pero el problema es que si la hembrita está en celo, me puede aparecer con un poquito de fiebre. ¿Sí? Entonces, no es que decir que tenga la vulva caliente, pero pues eso le da... Eso es lo que le agrada al macho, también ese aumento de temperatura que él penetra ahí. ¿Sí? Era lo que yo les había dicho, que en los hombres esa sensibilidad se ha ido perdiendo. Entonces, pero en los otros machos que no se lo pasan con ropa interior ni nada de eso, entonces no hay que enroce eso sí es sensible, entonces siente cambios de temperatura y presión, mete más el pene allá. ¿Sí? Entonces ocurre esa parte. Altos niveles de estrógenos normales, hay folículos en desarrollo de la segunda, ya les explico esa vaina de primera onda folicular, y folículos dominantes preovulatorios, y aparición y regresión del cuerpo lúteo, lo que ocurre aquí ya se regresó el cuerpo lúteo porque ya no hay suficiente progesterona, entonces está la fase del proestro. ¿Cómo vemos el ovario? Estos son lo que necesitamos. Este señor es el que necesitamos. Este es de un cuerpo lúteo viejo y muy seguramente esta sea la fase que va a ovular. Entonces este es el folículo preovulatorio y este es el del viejo ciclo viejo. En conclusión, el estro y la ovulación un día, desarrollo del cuerpo lúteo inicia en el 4º día. Cuerpo lúteo funcional aproximadamente 13 días dura el activo y regresión del cuerpo lúteo se da
a partir del tercer día después de haber finalizado esto. Y ustedes suman esto, más o menos son 21 días en las vacas. ¿Sí? Tomamos un tintico y arrancamos con esta fase. Entonces, el anestro solo está presente en los perros. No, está en todas las Señorita, especies. ¿cómo estás? Sí, pero cíclicamente, normalmente sí en las debería ser. Pero una vaca después del parto entra en un anestro parto. Una mujer después del parto entra en un anestro parto. Pero no es dentro del ciclo estral normal. Es que esa vaina de ustedes, yo les digo, me hacen ese dibujo, ustedes hacen la línea acá, y entonces hacen de pronto esa yegua, entonces la progesterona se mantiene por estos días y baja, son muy similares todas, por ahí cambian la perla. Y que hay liberación de FSH, de FSH y cuando ocurre la ovulación. Esto es lo que necesito. Y aquí entonces pues hago una pequeña explicación de eso. Pero algo básico, ¿no? De estudiante. Y por ahí de unos 5 renglones, 6 renglones de cada una de las fases, no es más. ¿Sí? ¿En inglés? En inglés. ¿Qué dinámica folicular? ¿Qué dinámica folicular? Hace referencia a lo que ocurre en un ciclo estral en una vaca. Resulta que las vacas pueden tener 2 o 3 ondas foliculares. Ondas foliculares significa que hay liberación de FSH. ¿Sí? Y hay vacas que pueden tener 2 ondas foliculares, como hay vacas que pueden tener 3 ondas foliculares. ¿Sí? Entonces, aproximadamente de 10 días cada una, y extra de 7 días. Eso significa que hay estímulos de FSH de 2 a 3 veces en el ciclo estral. Entonces, eso va a ser interpretado de una manera diferente. Entonces, ¿qué ocurre ahí en esa dinámica folicular? Se conoce como el proceso de crecimiento y regresión de los folículos, o sea, todo el desarrollo que hay aquí para permitir dentro de un ciclo estral. ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces se cicla aquí? ¿Sí? ¿Cuántas veces, cuánto hay de formación de folículos? Entonces, ocurre que es. Bueno, se ocurren niveles de FSH que van disminuyendo. Eso por acá. Aquí, ¿qué me interesa acá en los folículos preovulatorios? Que ese folículo preovulatorio, el mínimo, tenga 8.5 milímetros. Este señor es el que me va a decir, voy a hacer el preovulatorio, pues esto solo lo determino mediante ecografía, que puedo llegar a medir el diámetro de los folículos. Y puedo determinar en dónde o cuál ovario es el que me va a ovular en este caso. ¿Sí? Y tenerlo como referente para cuando voy a hacer la inseminación o no. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Voy con esto nomás. ¿Qué pasa en un ciclo estral de ella? Ya hemos visto todo cómo van las hormonas. Voy a empezar con la primera que vimos acá. ¿Qué ocurre con las hormonas acá? Si vamos a mirar durante estos 21 días, 0-21 días, vamos a encontrar ciertos puntos donde vamos a encontrar, vamos a meter normalmente cómo ocurren las hormonas. Los estrógenos, si estoy diciendo aquí que la dura es el sexo, ¿sí? Los estrógenos aquí se empiezan a bajar. Los estrógenos empiezan a bajar. O sea que aquí estarían este. El progesterona estaría acá, por consiguiente aquí en esta área estaría saliendo. ¿Sí? Estaría mostrando los ciclos de sexo para que empatara con este, ¿sí? Con el nuevo ciclo y empezara a bajar. El nuevo ciclo, pues digamos que aquí sale otra vez 0 y 0. Y el nuevo ciclo sería acá. Yo dejaría esto. Los estrógenos. ¿Qué otra cosa ocurre acá?
empezamos a presenciar un aumento de progesterona y a partir del día 4 aproximadamente empieza la progesterona a subir y se mantiene durante un tiempo largo hasta más o menos el día 16, 17, no, acá como 17, y esto como progesterona. Habíamos dicho que para que esta progesterona se bajara, se cayera, necesitaba que el útero liberara prostaglandinas. Entonces, por consiguiente, el útero la viene liberando por acá. Él libera prostaglandina aquí. Y esto la libera el útero. Entonces, libera ahí. ¿Cuándo se libera LH y FSH? Aquí ven las diferencias. Las vacas tienen dos niveles de liberación de FSH. ¿Sí? Una que se da aquí, esto es FSH, y otra que se viene dando por aquí aproximadamente. Bueno, hay algunos que lo hacen más bonito, ¿no? Pero la FSH da acá. Esto coincide con las dos ondas foliculares que tiene la vaca. ¿Sí? Las dos ondas foliculares que tiene la vaca. Una onda y dos ondas. Si fuese de tres ondas, se expresaría aquí, otra área acá y otra área aquí. Eso. La FSH se libera en ese caso. La LH solo va a llegar por acá. Solo la LH llega ahí. ¿Por qué no llega acá? Si así ha madurado. ¿Qué pasa aquí? Aquí en esta cosa. Esta primera oleada de FSH cogió y llegó a unos folículos. La primera oleada, esta es la primera. Primera oleada de FSH llegó y estimuló varios folículos. Empezaron a crecer estos señores. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Empiezan estos señores a crecer acá. Y resulta que estos que están en crecimiento, que son estos mismos, se encontraron con una concentración muy alta de progesterona. Y si ustedes le pusieron cuidado, la progesterona hace un feedback negativo para evitar de que haya liberación de FSH más FSH y LH. Entonces, la progesterona no me deja activar la FSH para que aquí se produzca una maduración de ellos. Y no hay una presencia de folículos preovulatorios. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Estos señores se aprecian y se pierden. ¿Sí? Y aquí tenemos la primera onda folicular. ¿Sí? Y estos señores se perdieron. Esta es la primera FSH, la primera oleada. Aparece la segunda oleada de FSH y vuelve y estimula a otros folículos. ¿Sí? Y empiezan ellos a crecer. Y aquí, de una casualidad, vemos que estimuló estos, y aquí de la casualidad que coincide con el descenso de progesterona. Y al permitir un descenso de progesterona, la LH sí aparece. Y la LH sí me permite que este señor folículo empiece a madurar. Entonces aquí empieza a aparecer el preovulatorio. ¿Sí? Entonces, por acción de esto, no hay progesterona, pero sí hay suficiente LH, entonces sí me permite la maduración. Y de aquí sí hay una ovulación. Por consiguiente, aquí encontramos la primera onda folicular y la segunda onda folicular, que sí es la preovulatoria. Esta es una vaca con dos ondas foliculares. Y eso es lo que significa dinámica folicular. ¿Cuántos folículos se pueden sacar durante un ciclo estral de 21 días normales, o 21 a 24 días, o 18 o 24 días? Se puede casar dentro de esos tiempos, pero que sea cíclico. Y esto ocurre en una vaca, normalmente. Algunas especies también tienen un ciclo estral similar. Algunas otras especies solo tienen una oleada de FSH y permite la ovulación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que revisen dentro de sus programas y hagan dibujos así.
Me interesa que ustedes aprendan cómo trabajan los folículos y no ponerme yo a leer toda esta parte. Entonces eso es lo que me está mostrando acá. Profe, una pregunta. Profe, para aspiración solamente me sirven los folículos de la segunda onda, No, le sirven cualquiera. de la primera y de la segunda. O sea, De puedo la hacer primera- dos para aspiraciones. aspiración folicular. Sí, señor, para aspiración se pueden hacer entonces las dos en el lapso de. Se podría. Pero como es que usted para la aspiración folicular no necesariamente necesita que esté la FSH presente. ¿Sí? Usted puede estar aspirando cualquier folículo, ¿sí? Primordial o algo así. Desde que usted le dé tiro para aspirarlo, no hay ningún problema. Lo que le sirve la FSH es que ellos maduran un poco. Como usted los está sacando inmaduro, usted los va a madurar afuera. Entonces, no necesariamente usted necesita cogerlo de la primera o la segunda onda folicular. Podrá coger, y eso posiblemente los que saque aquí son los más viables, ¿sí? Porque ya naturalmente vienen sensibilizados, mientras que usted lo prepara aparte, mientras que lo está alimentando y desarrollando para que se madure por fuera. Siempre es mejor madurarlos acá. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Hay liberación de FSH, estímulos sobre los folículos primordiales, cómo se van reclutando ellos, ¿sí? Cómo van creciendo y cuándo se van atreciendo, dependiendo de la onda folicular, o si hay una alta concentración de progesterona que no deje que la LH llegue y madure, ¿sí? Entonces, eso hace la segunda onda folicular. Entonces, por eso es que muchísimos de los folículos que se estimulan se pueden perder. Entonces, genéticamente se pierde muchísima, bueno, volver otra vez a la palabra, se pierde mucha genética dentro de una vaca, ¿sí? Pudiéndolo aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Miren las hormonas, cómo está la presencia de las hormonas, ¿sí? Tenemos la prostaglandina. ¿En dónde se libera prostaglandina? En el día 16 aproximadamente. ¿Dónde encontramos los picos de FSH? De LH. Esta LH es muy baja, pero no deja llegar por la acción de la progesterona. Entonces aquí se da un pico completo porque no hay quien la bloquee. Entonces la LH se libera. Los estrógenos están bajando, se mantienen y vuelven y suben, que es lo mismo que estamos haciendo, que se bajan y vuelven y suben acá. Los que me están dando signos que coincide que ellos tienen las dos mismas funciones: maduración y permitir de que esta haya ovulación adentro. Entonces la primera onda folicular, cómo van creciendo, no hay suficiente LH y se pierde, y aparece la segunda oleada. Muchos se van a atreciar, empieza a aparecer la segunda, muchos se estimulan y aquí sí hay ovulación en este caso. Entonces lo que estamos hablando, lo que hicimos hoy, es conocer todo lo del ciclo estral de la vaca y cómo funciona y cuándo nosotros podemos intervenir para hacer los procesos naturalmente. Naturalmente, cuándo debemos inseminar, cuándo estaremos preparando para este caso. ¿Usted no nos podría explicar cómo se hace un emparejamiento hacia cuando hay muchas vacas al tiempo? ¿Sincronizar? Eso. Bueno, eso se lo voy a explicar en otro semestre, pero de la forma de si hay muchas vacas, celo vacío, ¿sí? Que algunas van a estar en diestro, en estro, en metaestro. Yo lo que hago es sincronizarlas, y sincronizarlas significa que bloqueo el ciclo en el que está, eso lo bloqueo con los estrógenos que aplico inicialmente y empiezo a aplicarles esto. NRH. No, comienzo con progesterona. ¿Sí? Hago esta parte, la mantengo alta. Entonces, estrógeno lo aplico aquí para bloquear todo el ciclo en el que ya venga. Puede estar aquí, puede estar acá. Entonces estoy arrancando nuevamente con niveles altos de progesterona. Le aplico una prostaglandina para que esto se me baje, ¿sí? Y automáticamente he aplicado una HCG, que es la que me estimula la liberación de LH y un poquitico más de FSH para que pueda ovular. Entonces, estoy haciendo parte del ciclo estral, yo lo estoy haciendo con hormonas sintéticas. Y espero que haya una ovulación, asegurándome que en el ovario hago la ecografía y tenga un folículo más de 8.5, puedo decir que es un folículo preovulatorio.
pero no la puedo inseminar todavía porque está muy inmaduro. Sí, sé que es el que va a ovular, pero está muy inmaduro todavía. Tendré que esperar por lo menos unas 6 horas más para ver si ha crecido a unos 12, al menos con 12 milímetros, y decir, bueno, ya, voy a inseminarla. Porque muy posiblemente ya me va a ovular por ahí en 16, 18, 20. ¿Sí? Entonces, le estoy dando tiempo ahí. Esa es una forma de sincronizar, pero eso sí lo vamos a ver con más detalle el otro semestre. Tiene que tener clave esto en la cabeza para que yo lo entienda fácilmente. Esto es en sí todo lo que es dinámica folicular. Cómo se reclutan, por qué se reclutan aquí algunos, por qué se pierden, ¿sí? Y por qué se ovula aquí. Aquí lo único que me hace falta es la inhibina, que es la que me produzca uno solo de ellos para bloquear los otros y se mueran. ¿Sí? Todos estos atrésicos que se van a atreziar porque este señor es el que evita de que ovulen más. Yo puedo estimular esta vaca con más FSH para que produzcan más óvulos, ¿sí? Pero corro el riesgo de que se me pierdan embriones, la vaca no pueda llegar a tener a término los 2 o 3 o 4 que me puedan llegar a quedar. ¿No la superovulación? Eso se llama superovulación. La puedo estimular con pequeñas dosis de HCG, ¿sí? Que es la que me va a estimular un poco. Yo la puedo aplicar por acá y sé que estimulo más de esto para que salgan adelante. Y la inhibina no le dé para bloquear algunos. Entonces, fácilmente puedo llegar a obtener unos 2 si hago ese tipo de manejo, pero es riesgoso con la vaca. Puedo arriesgar la vaca, un aborto o un parto distóxico, puedo llegar a perder la vaca como mantienen los terneros, por ambicioso, pero puedo llegar a mantener vacas que me den de 2 crías. Eso sí lo puedo hacer, pero pues no se conviene, no es conveniente. Y en una yegua peor, el útero de la yegua no da para mantener los preñeces. Entonces, muchas veces uno tiene que bloquear o dañar o estripar, como se dice, el más pequeño. Pues, que vean que usted no tiene suficiente viabilidad. Eso es en sí todo lo que es dinámica folicular y el ciclo estral de la vaca. Para el trabajo lo quiero así, solo las imágenes, me interesa imágenes y que ustedes expliquen algo clave que sean ellas. ¿Sí? Lo diferencial de ellos. Si ustedes entendieron esto, simplemente coloquen lo diferencial que tiene una de las vacas a diferencial de la yegua, o qué requiere la yegua, o qué requiere la vaca, o la gata, o la cerda, para poder hacer el ciclo estral. La diferencia que hay. Si usted hace el dibujo, bien. Si lo consigue en internet y lo pega, no hay problema. Me interesa que si lo que vaya escrito, por ahí yo tengo errores en lo que escribí, un poquito que escribí, no es la redacción perfecta, pero me interesa que apenas empecemos a meter un poco más. Y también me sirve un poco de practicando más. ¿Preguntas?